Nos quedábamos en la clase pasada que existen áreas naturales protegidas, ¿no? Que tienen la finalidad de elegir porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional que son representativas de los ecosistemas y que, bueno, el estatuto pues está emitido por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Además, bueno, existe la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es la que se va a encargar de poder darle seguimiento a todo lo que ocurra en estos espacios. Bien, hablábamos un poco de los ecosistemas. Realmente entendemos el ecosistema como el conjunto de factores bióticos y abióticos que comparten tiempo y espacio. Pero bueno, es un poco difícil entender cuál es la importancia de una sola especie en el ecosistema. Muchas veces pensáramos que pues se extinguió ya, ¿no? Pero la extinción de una especie trae como consecuencia pues múltiples factores. Vamos a ver este video para entender un poco más la importancia de ello. Uno de los descubrimientos científicos más increíbles del siglo pasado ha sido la de las extensas cascadas tróficas. La cascada trófica es un proceso ecológico que comienza en la parte más alta de la cadena alimenticia y va saltando hasta llegar al fin de la misma. Un ejemplo clásico fue lo ocurrido en el Parque Yellowstone en Estados Unidos, cuando los lobos fueron reintroducidos en 1995. Ahora sabemos que los lobos matan a varias especies de animales, pero quizá no seamos conscientes de que dan vida a muchas otras. Antes de que los lobos volvieran, estuvieron ausentes 70 años. El número de ciervos, ya que no había quien los cazara, crecía y crecía en el Parque Yellowstone. A pesar de los esfuerzos humanos por controlarlos, habían causado una reducción de la vegetación a casi nada. Simplemente la borraron. Se la comieron toda. Pero tan pronto llegaron los lobos, aunque eran pocos, empezaron consecuencias asombrosas. Lo primero fue acabar con algunos ciervos, pero este no es el primer logro. Lo más importante fue que cambiaron radicalmente el comportamiento de los ciervos. Los ciervos comenzaron a evitar determinadas zonas, especialmente en las que eran presas fáciles, particularmente los valles y las gargantas, e inmediatamente esas zonas comenzaron a regenerarse. En algunas zonas, la altura de los árboles se quintuplicó en solo 6 años. Partes desnudas de los valles se convirtieron rápidamente en bosques de álamos y sauces. Y tan rápido como esto ocurrió, los pájaros comenzaron a llegar. El número de pájaros cantores y de aves migratorias aumentó. El número de castores comenzó a crecer, porque a los castores les gusta comer árboles. Y los castores, como los lobos, son ingenieros del ecosistema. Ellos crean nichos para otras especies, y las represas que construían en los ríos servían como hábitat para nutrias, ratas de río, y patos, y peces, y reptiles, y anfibios. Los lobos acabaron con los coyotes, y como resultado el número de conejos y ratones comenzó a aumentar, lo que se tradujo en más águilas, más comadrejas, más zorros, más mofetas. Cuervos y águilas calvas bajaron a alimentarse de la carroña que los lobos dejaban. Los osos se alimentaban de ella también, y su población comenzó a crecer, en parte debido a que había más moras creciendo en los arbustos regenerados. Y los osos reforzaron el impacto de los lobos, acabando con algunas crías de ciervos. Pero aquí viene lo realmente interesante. Los lobos cambiaron el comportamiento de los ríos. Comenzaron a serpentear menos. Había menos erosión. Los canales se estrecharon.
Se formaron lagunas y rápidos. Todo esto es bueno para la vida animal. Los ríos cambiaron en respuesta de los lobos, y la razón fue que la regeneración de los bosques estabilizaba la tierra que se derrumbaba antes. Así, los ríos consolidaron su curso. De igual manera, alejar a los ciervos fuera de algunos lugares y que la vegetación se recuperara en la ladera del valle hizo que el suelo se erosionara menos, estabilizando todo. Así, un pequeño número de lobos no solo transformó el ecosistema de Yellowstone, una extensión gigantesca, sino también transformó la geografía del parque. Bien, ¿qué, qué tal les pareció lo de los lobos? ¿Qué entienden o qué entendieron del video? Evelyn. Que pues mientras otros animales pues matan a otros, otros se van como creciendo y todo tiene como un ciclo y todo se complementa para todo hacer un bien al ambiente. Así es, efectivamente, una especie tiene un rol fundamental en el ecosistema. Tiene un nicho ecológico y esa especie tiene también una huella ecológica que tiene un alto impacto en el ecosistema. En este caso, el ejemplo fueron los lobos, que pues a pesar de que pensábamos que se iba a extinguir a finales del siglo pasado, ya estaba a un pie de que esa especie se extinguiera, pero fue definitivamente gracias a los zoológicos, a la genética que se logró recuperar y a la ecología, sobre todo la ecología de poblaciones que se logró recuperar esta especie. Y bueno, ahí está la clave. Existen servicios ambientales que únicamente son reconocidos por los humanos. Servicios que nos ofrece la naturaleza y que pues están catalogados, ¿no? Están identificados por el hombre. Entonces, desde a mediados del siglo XIX, allá en 1850, pues hubo un proceso muy importante que ustedes ya lo reconocen, que se llamó la Revolución Industrial. Desde entonces, pues las actividades humanas han dejado una honda huella, ¿no?, en la salud y el estado de la tierra. La explotación de los recursos naturales, pues se ha venido incrementando de una manera muy rápida, ¿no?, a diferencia de otros años. Para ello, pues es necesario identificar que existen diversos tipos de ecosistemas, que en general son 4, pero que ustedes en el curso los ven desglosados uno a uno. En este caso hablaremos de forma general de los ecosistemas forestales, que tienen la finalidad de mantener fuentes de agua a través de la de recargas hidrológicas, además de que pues obviamente todos los ecosistemas pues son fuente de diversidad. Poseen una belleza paisajística y recreacional en la cual pues ustedes van de vacaciones a un bosque, van a Yellowstone como en el video y pues ustedes pueden admirarse, ¿no?, de ese gran paisaje. Incluso ustedes sienten una paz, ¿no?, increíble cuando están en este tipo de espacios, ¿no? Se relajan. Hay personas que les gusta hacer yoga, hay personas que les gusta ir a correr al bosque en las mañanas. Y bueno, los baños de bosque tienen excelentes beneficios para la salud y eso ya está comprobado, ¿no?, científicamente. También contribuyen a regular el clima. Obviamente son los pulmones del planeta y como son los pulmones del planeta también lo depuran. Sí funciona, al final, al decirles pulmones, pues tienen la función de un pulmón, ¿sí? Inhalar, producen oxígeno y ellos tienen la capacidad también de metabolizar el dióxido de carbono a través de la fotosíntesis. Entonces ellos filtran el aire, evitan la erosión del suelo y la desertificación. ¿Alguien sabe qué es la erosión del suelo? En el video incluso él mencionaba ahí en el video de hace un momento que pues los lobos
la tierra de los ríos pues no se erosionaba tanto. ¿Ubican qué es la erosión? ¿O habían escuchado esta palabra? A ver. No, dice Pablo. Bien, pues la palabra erosión significa desgaste. Sí, viene de esa idea. Entonces existen diversos tipos de erosión. Está la erosión eólica, por ejemplo. La erosión eólica es la que ocurre con el viento. Ustedes, bueno, no lo pudieran creer, pero por ejemplo, si dejaran una cámara, podrían ver cómo llega el viento y se lleva gran parte del suelo a otros lugares. Pero como el viento es constante, pues va a seguir con el tiempo y van a transcurrir los años y en algún momento ustedes van a volverse a parar ahí y verán que había una colina donde ustedes jugaban de niños y ahora que son adultos, pues ya no está esa colina. Entonces, esa colina en algunas veces es producto de la erosión, pero ¿qué ayuda a evitar la erosión? Pues definitivamente las especies vegetales. Cuando hay árboles, cuando hay arbustos ahí, pues la tierra no se va tan fácil, ahí se queda y forman como una parte, como una resistencia, ¿no? Para que ahí se quede y ahí, ¿por qué? Porque las raíces se anclan al suelo y pues evitan la erosión. Pero siempre la erosión es un proceso natural, ocurre en todas partes. También está la erosión con agua, por ejemplo, la lluvia, ustedes, y con las rocas, incluso ustedes pueden observar una gota de lluvia dejándola en una roca, pues va a acabar con esa roca tarde o temprano en unos años, porque pues la está desgastando. Igual cuando llueve, ustedes se pueden percatar cuando llueve muy fuerte, cómo arrastran de las partes más altas tierra o arenilla, arcilla, a la ciudad o a los lugares donde ha llovido muy fuerte, ¿no? Entonces, esa es la erosión del suelo. Y bueno, pues también regulan el flujo de los ríos, mantienen su cauce y proporcionan obviamente las materias primas, que son las maderas, fibras, frutos, medicinas y gomas. Ecosistemas de México. Centinelas del futuro. Bosques templados. Los bosques templados agrupan principalmente a los bosques de pinos, de oyamel y de encinos. Son los ecosistemas forestales mejor adaptados a las bajas temperaturas y capaces de colonizar altitudes superiores a los 3.400 metros sobre el nivel del mar. Estos bosques ocupan el 16% del país. Los bosques templados de México poseen la mitad de los pinos del mundo y la tercera parte de los encinos. Se estima que en estos bosques viven cerca de 7.000 especies de plantas. Además, gran variedad de fauna como el gato montés, el venado cola blanca, la zorra gris, conejos, roedores, víboras de cascabel, pájaros carpinteros y también son hogar de la emblemática águila real. En el centro de México, los bosques de oyamel son el destino invernal de la extraordinaria migración de la mariposa monarca. También, los bosques templados fueron el hogar del carpintero imperial, el más grande del mundo, el oso grizzly y el lobo gris mexicano. Las tres especies desaparecieron el siglo pasado debido a la tala, la cacería y el envenenamiento. Los bosques templados son ecosistemas importantes ya que poseen la mayor cobertura de árboles en México, lo que significa una importante producción de oxígeno, mayor retención de humedad, contrarrestan la erosión y los efectos del cambio climático. En México existen muchas comunidades que aprovechan sustentablemente la madera de los bosques templados. La compra de esta madera contribuye directamente a la conservación del bosque y a la economía de la comunidad. La principal amenaza de estos bosques es la tala ilegal, el sobrepastoreo, los incendios y la agricultura. Cuando compres muebles de madera, asegúrate que provengan de bosques certificados.
Bien, chicos, ¿por qué consideran ustedes que la tala, porque hay algunas personas que sí tienen esa capacidad de talar los árboles y son los que acabamos de ver, y el video hace alusión a la tala ilegal, evitar la tala ilegal? ¿Cuál es la diferencia en estos dos grupos? ¿Cuál es la diferencia, chicos, entre la tala ilegal y la tala certificada, por así decirlo? Carla. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿cuál es la diferencia entre la tala ilegal y la tala certificada? Mm, Pues supongo que lo de la tala ilegal es que cortan más de lo normal y desgastan más el ambiente. Bien, sí. Además de que de que talan más así talan más y más y más así de la nada, hay lo que saben, los que hacen la tala certificada, pues tienen el conocimiento, tienen la asesoría de expertos, de ecólogos y biólogos, de saber qué tipo de especies son las que sí deben talar. Hicieron un estudio previo del área, saben cuántas especies hay, tienen un cálculo aproximado a través de mapas así, de zonas, y qué zonas que se están regenerando, a lo mejor hubo un incendio antes, etcétera. Y además, sobre todo, identifican tal vez árboles que son enfermos, árboles que tienen ciertas enfermedades parasitarias y que requieren, ¿no?, también su atención. Y sobre todo, lo más importante es que reforestan, ¿no? Por cada cantidad de árboles talados, pues necesitas reforestar también cierto número de árboles para que se siga manteniendo este servicio ecosistémico. Sistemas forestales, bueno, vienen los ecosistemas marinos y costeros. Por su extensión, pues obviamente ocupan un 70% de la superficie terrestre. Eso es increíble. Ustedes pueden observar, van a la playa y es no algo inimaginable, ¿no? Hacia dónde puede llegar el mar. Bueno, yo es algo que desde niño siempre me preguntaba, cómo podemos medir la extensión de los mares. Y bueno, así como es de extenso, pues la gran variedad de especies que habitan, pues es igual, ¿no? Incluso, pues la mayoría de ellas no han sido identificadas todavía por el hombre. Los océanos son totalmente, en gran parte, inexplorables. Hemos llegado a identificar tan solo pues la puntita del iceberg, ¿no? Lo que tenemos ahí disponible, y aún sigue siendo un dilema que hay más allá de las profundidades. Yo creo que pues han de existir múltiples cosas. De hecho, hace algunos días veía yo un video que me llamó mucho la atención en TikTok, que decía de que por qué precisamente, no sé si ustedes lo habrán visto también, de la NASA, ¿no? Que a qué se dedicaba la NASA antes, y menciona que a explorar los océanos, y que descubrieron algo que les dio tanto miedo que definitivamente decidieron estudiar cómo salir del planeta, ¿no? Huir del planeta en caso de que estas cosas salieran a tierra firme. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo, se me llamó la atención y digo, bueno, sí puede ser posible, porque el océano, gran parte del océano es inexplorable y no hemos podido llegar más allá. Bueno, pero los océanos son reguladores climáticos, son captadores de energía solar, son generadores de compuestos orgánicos para la vida del planeta. Uno creyera que los árboles son los pulmones número uno del planeta, pero no es cierto. Son los número dos. Los número uno son los océanos, que tienen la capacidad de generar oxígeno y que la mayoría lo generan el fitoplancton, ¿no? Y tienen también esa capacidad de capturar el carbono. Los
Además, en las costas, pues existen los manglares. ¿Ustedes conocen los manglares? ¿Han tenido la oportunidad de ir a un manglar? No, profe. Eh, pero sí los ubican, más o menos. ¿Tienen alguna imagen de algún manglar? Tienen, ayudan prácticamente, los manglares son es un tipo de árbol. Un manglar es una colonia de árboles modificados que tienen las raíces modificadas para poder vivir en ambientes salados. Ustedes dirán, pues un árbol no, si le echas sal, pues obviamente no va a poder vivir. Un árbol común necesita pues ciertas características de salinidad y pH, ¿sí? Neutros del suelo, bueno, no tan neutros, pero no tan ácidos como ni tan extremos, ¿no? Salinos, a eso me refiero, que para poder vivir, pero definitivamente los manglares han desarrollado unas raíces espectaculares y modificaciones que ayudan que el agua salada la filtren a través de sus raíces y la sal, la sal salga a través de las hojas, ¿sí? A través de cierto tipo de estomas modificados. Los estomas son unas estructuras que tiene la hoja de la planta y a través de ahí sale la sal y ustedes van al manglar y tocan la hoja y tiene sal arriba. O sea, todas las hojas tienen sal y eso es producto pues de que filtran la sal y ellos toman el agua. Y bueno, además tienen una diversidad de especies de peces, esto ya lo sabemos, crustáceos, moluscos, aves acuáticas, etcétera. Yo sé que ustedes vieron Bob Esponja y ahí está todo. Estos son los manglares, estas son las raíces que yo les estoy comentando, que tienen la capacidad de filtrar el agua. Se encuentran en zonas de transición entre agua salada y agua dulce. Y bueno, son el hogar de múltiples especies y obviamente también de cocodrilos. También son fanáticos los cocodrilos de esconderse por ahí. Y siempre los vamos a encontrar, les digo, entre la unión entre los ríos y el mar. Como sabemos, México es uno de los países con mayor diversidad biológica. Los manglares son uno de sus importantes ecosistemas. Estos bosques costeros son ecosistemas diversos y muy productivos, y los manglares de México se encuentran entre los más extensos del mundo. Los manglares proporcionan alimento y refugio para la flora y la fauna, como por ejemplo la tortuga casquito, el cocodrilo de río, la gaceta roja, el jaguar, el gavilán zancón, el zambullidor menor, la iguana rayada, el perico centroamericano y la pava cojolita. Para reunir información sobre el estado de los manglares, entender cómo han sido transformados y asegurar la salud de este ecosistema crítico, la CONABIO, con la colaboración de instituciones nacionales, echó a andar una gran iniciativa que sentara las bases para el monitoreo a largo plazo. Cientos de imágenes de satélite tomadas entre 2005 y 2006 se utilizaron para analizar casi 800,000 hectáreas de manglares, 130 veces el tamaño de la isla de Manhattan. Un helicóptero voló sobre las áreas costeras con manglar de todo el país para capturar miles de fotografías aéreas, fotografías que se utilizaron para validar los resultados de la información obtenida por los satélites. Este ambicioso proyecto permitió a la CONABIO
crear un mapa confiable de la extensión y distribución de los manglares. Por ejemplo, la CONAVIO utilizó el inventario para documentar los cambios en la extensión de manglar de 1975 al 2005 en La Encrucijada, un área protegida de Chiapas. Las actividades humanas son la principal amenaza de los manglares remanentes. Actividades como las granjas camaroneras, la agricultura y el desarrollo turístico son los principales factores de cambio en los manglares de México y en el mundo, con un impacto en su extensión, su composición, estructura, función y estado de salud. Las huellas de las actividades humanas son claramente observables. Los resultados del proyecto de inventario y monitoreo de manglares son utilizados para crear políticas públicas y conciencia para las decisiones sobre la conservación, manejo y restauración ecológica en el país. El proyecto ayudó a la CONAVIO a identificar y describir 81 sitios prioritarios para su protección o restauración que necesitan atención urgentemente. Finalmente, este inventario nacional proporcionará información confiable para los reportes de México a la Convención de la Diversidad Biológica o al Programa de las Naciones Unidas para la Reducción de la Deforestación y la Degradación, conocido como REDD. Los manglares son ecosistemas de gran importancia en todo el mundo. Para proteger estos frágiles ecosistemas y asegurar su uso sustentable, es necesario tener programas detallados de inventario y monitoreo como el realizado por CONAVIO en el caso de México. Si quieres conocer más sobre este y otros. Bien, en México tenemos el mangle rojo o Rhizophyra mangle, que es el manglar más típico, más común, pero tenemos también el mangle negro y el mangle blanco también, que son especies también muy importantes, pero el que más abunda es el mangle rojo. Y bueno, en el video menciona que existe un factor muy importante que es el cambio de uso de suelo, y eso ha traído muchos problemas, porque pues al final, obviamente los empresarios pues buscan la generación de dinero, y nada más ellos quieren generar y generar y generar dinero, pero no se dan cuenta realmente del impacto que lleva a generar dinero. O sea, en algún momento esa producción y esa generación de dinero lo beneficiará, pero a largo plazo esto se va a agotar. Y el cambio de uso de suelo precisamente es lo que ocurre con los incendios, precisamente en los bosques. Hay una grave problemática con ello, y es que, por ejemplo, en las grandes extensiones de bosques, pues ya ven que ustedes han escuchado que pues, son provocados, y la mayoría son provocados por inmobiliarias, porque la ley dice pues que si la tierra ya no sirve, ya no es útil, pues pueden, el hacer cambio de uso de suelo quiere decir que tú puedas construir en la zona, ¿sí? Entonces la ley dice que, ok, si la tierra pues ya no sirve, ya es inservible, pues el hombre puede meter mano de ella. Pero pues resulta que con los incendios, científicamente está comprobado que los bosques tardan 100 años para regenerarse. Entonces, ¿cómo puedes hacer entender eso a los políticos? ¿No? Es lo que están tratando de cambiar, de que pues definitivamente si hay un incendio que se tarde cierta cantidad de años, y obviamente es evidente que se va a regenerar, ¿no? Los bosques y los ecosistemas tienen la capacidad de autorregenerarse. Pero bueno, es algo que las inmobiliarias se han aprovechado de ello, y pues año tras año en época de secas inician fuegos provocados. Y además también en gran medida la gente impertinente, ¿no? Que va a hacer fogatas a los bosques, que tiran la colilla, etcétera, ¿no? Cuando pues están los letreros de que no se deben de hacer fogatas, etcétera. Bueno, también tenemos a los desiertos y los matorrales. Obviamente casi no llueve aquí en estas zonas. Muchos creyéramos que pues casi no hay mucho de qué hablar, ¿no? Pero pues los desiertos amortiguan también la presencia de matorrales, amortiguan inundaciones, mantienen estable también la vegetación, permitiendo que se filtre de manera adecuada el agua de lluvia, resguardando los suelos de la erosión.
Y bueno, son los lugares que son más ricos en cuestión de especies endémicas. Endémicas quiere decir que pertenecen ahí y en ningún otro lugar del mundo los vamos a encontrar. Y que, bueno, increíble, ¿no? Las imágenes que nosotros podemos encontrar de diferentes especies, eh, especialmente de cactáceas. Las cactáceas son muy hermosas y son muy codiciadas precisamente por turistas y extranjeros. Está protegida su manejo, no se las pueden llevar, ¿no? También de esos lugares. Y justamente en estas fechas, el 6 de enero, se pone muy de moda, ¿no? Que no coman acitrón, ¿no? Porque pues la biznaga es una especie también protegida y que está en especie de extinción y únicamente las encontramos en estos ambientes. Únicamente ahí, en ningún otro lugar. Ecosistemas de México. Tunas, nopales, pulques y mezcales. Matorrales. Los matorrales son también conocidos como matorrales xerófilos, matorrales desérticos o incluso desiertos. Se distribuyen principalmente en las regiones áridas de México, en los estados del norte y en una porción aislada de los estados de Puebla y Oaxaca. Es el ecosistema dominante en México y ocupa alrededor del 30% del territorio nacional. La flora emblemática de los matorrales son sin duda los cactos. Esta familia de plantas agrupa a biznagas, nopales, chollas, peyotes, saguaros, tetechos, cardones, entre muchas otras. Los cactos se caracterizan por poseer un cuerpo carnoso o suculento donde almacenan agua. Con sus espinas, en vez de hojas, evitan la pérdida de humedad. Sus llamativas flores son efímeras y aparecen con las primeras lluvias del año. Sus frutos son extremadamente jugosos. Estas adaptaciones evolutivas les permiten vivir en un clima extremo de altas temperaturas y poca lluvia. Este carismático grupo de plantas es originario del continente americano, y México posee la mayor diversidad de ellas. No en vano, un nopal es parte de nuestro escudo nacional. Otros grupos de plantas prominentes en los matorrales son los magueyes, de los cuales, desde la época prehispánica, se extrae el nutritivo pulque, y más tarde surgieron los destilados como los mezcales y el tequila, bebidas tradicionales en la cultura mexicana. La palabra desierto está asociada a tierras estériles. Sin embargo, en los matorrales desérticos también vive una gran variedad de animales como serpientes de cascabel, tecolotes, correcaminos, tortugas del desierto, borregos y marrones, pumas, entre otros. Aún con su clima extremo, este ecosistema gradualmente se transforma en terrenos ganaderos, trayendo consigo la pérdida de hábitat de muchas especies endémicas. Debido a la estacionalidad, la polinización en los matorrales es un proceso ecológico muy importante que trae consigo el mantenimiento de las comunidades de plantas y con ellas la producción de alimentos, medicinas, textiles y especies de ornato. Cuando comas una jugosa tuna, unos nopalitos o bebas pulque, mezcal o tequila, recuerda que es gracias a los matorrales. Bien, entonces si les pregunto qué vegetación tiene Tijuana, ¿qué me responden, chicos? Lo mencionó en el video. ¿Matorrales? Matorral xerófilo. ¿Sí? Esa es la vegetación. Si ya, ustedes ya saben, que les llegan a preguntar qué vegetación hay en Tijuana, pues matorral xerófilo. Bueno, están los polos y las áreas heladas, que pues diríamos de qué sirven esos espacios no helados, pero pues son como son espejos grandes, ¿no? Que van a ayudar a reflejar la energía y calor del sol.
y con el rápido derretimiento de los mismos se reduce la capacidad de reflejar calor y las aguas de los océanos suben también la temperatura. En las altas montañas con nieves y glaciares, pues el derretimiento de los mismos pone en peligro el suministro de agua para millones de personas. Y bueno, también alberga pues múltiples especies, ¿no? Como en el caso de los polos, pues el oso polar, los pingüinos, las focas, etc. Bien, pues vemos, hacemos esta reflexión de qué servicios prestan los árboles. Tan solo una especie, ¿qué tanto nos puede dar, no? Pues a través de sus hojas, pues tienen la capacidad de realizar la fotosíntesis, ¿no? Que nos van a ayudar a purificar el aire. Contribuyen también a la regulación de la temperatura y humedad ambiental. Ustedes pueden ver que en las calles de la ciudad no hay ningún árbol y se siente bien caliente el asfalto. Pero ustedes pueden ver en otras ciudades o en algunas colonias donde hay muchos árboles, hay jardines y ahí la temperatura es diferente. También, pues la parte de la belleza escénica, ¿no? Y paisaje indispensable para su bienestar. Ustedes darían todo por acostarse debajo de un árbol a leer un libro, ¿no? Y sentir esa bella sombra. Forman diversos ecosistemas también donde pues obviamente hay gran diversidad de especies. Viven las orquídeas, las ardillas, etc. Los monos ahí se andan ahí columpiando. Las raíces de los árboles también ayudan a evitar la erosión del suelo, lo que hablábamos. Incorporan también la materia orgánica. Las raíces tienen bacterias que tienen la capacidad de formar micorrizas con hongos. Más bien, perdón, los hongos con las raíces de las plantas forman micorrizas y además hay bacterias que ayudan a fijar el nitrógeno atmosférico. Y además esto sirve que los hongos pues ayuden ahí con las raíces, pues que ayudan al árbol también a filtrar cierto tipo de sustancias. Y el árbol también le da otro beneficio que es también agua, ¿no? Los suelos también almacenan, ¿no? Con una restauración de microvida biológica, incrementando sus raíces y la materia orgánica, tienen grandes posibilidades de captura y almacenaje de dióxido de carbono y agua. Y bueno, apenas salió esta publicación y me gustó. También, sí, México es uno de los 17 países megadiversos que tiene el mundo y que albergan entre el 60 y 70% de la biodiversidad total del planeta. O sea, imagínense este número en cuestión de especies. El 60 y 70% de la biodiversidad. México es el hogar de ellos. Y bueno, no solamente también de especies, ¿no? En cuestión de biología y ecología, de recursos naturales, sino que también menciona la Semarnat, producto también de culturas ancestrales, sí, que resultan el gran patrimonio biocultural del país. Nace este nuevo concepto patrimonio biocultural del país, porque también la diversidad no solamente se refiere a especies, sino también a la diversidad de lenguas, diversidad de culturas, que han crecido con ellas y que la forma de actuar de ellas se debe precisamente a la convivencia con todas las demás especies, ¿sí? Nosotros creyéramos que el hombre es la cereza del pastel, pero no es así. Todo lo que ha aprendido, todo lo que tenemos hasta ahorita, excluyendo únicamente el Internet. El Internet sí se considera ya otro tipo de creación, pero fuera de eso, todo lo demás, todo lo demás es producto de la convivencia con nuestro ambiente. Sabemos, y ya lo habíamos tocado un poco más atrás, pues los ecosistemas forman cadenas y redes tróficas, ¿no? Son unidades del mundo natural organizadas en el espacio, en los ecosistemas, y en el espacio y el tiempo. Ya saben que se componen por factores bióticos y abióticos que se relacionan entre sí y a través de ello va a fluir la energía y circula la materia. Y para esto recordamos quién es nuestra principal fuente de energía, chicos.
¿Cuál es nuestra principal fuente de energía, Braulio? Evelyn. ¿El sol? Así es, Evelyn, el sol. El sol es nuestra principal fuente de energía. Las relaciones más significativas que se dan en un ecosistema se relacionan con el suministro y el uso de alimento. Entonces, si hay suministro y uso de alimento, pues hay competencia. Esta representa el origen y la forma en que la materia y la energía se van a mover a lo largo del ecosistema. Y para esto, pues utilizamos las pirámides de energía, ¿no? El Sol es la fuente de energía primaria de los ecosistemas y solo una parte total de la energía que llega a la Tierra pues ingresa al ecosistema y circula a lo largo de diferentes seres vivos. Y esto inicia pues desde el primer nivel, ¿no? Que es la vida vegetal en la tierra y agua. Después viene el nivel 2, que son las peces, aves, insectos, reptiles y mamíferos. Luego viene el 3, que son los predadores y humanos. Los 4, que son los predadores que se van a comer a los otros predadores. Y después en el nivel 5, los descomponedores, que se van a encargar de regresar toda la materia orgánica al inicio. Y en cada nivel, entre cada nivel, pues se va a estar liberando energía, ¿no? Como pérdida, como calor. Entonces, debido a que, a que en los ecosistemas un organismo es comido por otro, pues en cada nivel esa energía se va a disipar como calor. Entonces, por tal motivo, recuerden que los ecosistemas son sistemas abiertos. Y ya vimos la importancia, bueno, de cómo una especie puede realmente afectar y alterar toda esta cadena. Bien, vamos a analizar un poco de la biosfera y sus componentes. ¿Qué es la biosfera? Pues la biosfera es toda la parte de nuestro planeta habitada por seres vivos. Que esto incluye parte de la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera, que como su nombre lo dice, pues es el aire, agua y el suelo. Y bueno, este término fue acuñado en 1875 por Edward Suez y su utilización como concepto ecológico pues se inicia en la década de 1920. Bueno, pues descubrieron que ¿cómo empieza a hacer todo este análisis? Pues la NASA empieza a hacer estos vuelos fuera de la Tierra, ¿no? Y se dan cuenta de algo increíble, ¿no? Que pues la Tierra es un todo, ¿sí? Los astronautas son los que tuvieron la posibilidad de contemplar la Tierra desde el espacio por primera vez y iniciaron el efecto llamado de la visión desde arriba, que lo describe Frank White. Entonces empiezan a hacer estos vuelos y se constata una unidad tierra-humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todos pertenecemos a un todo como tal. ¿Puedes leer lo que dice esta diapositiva, Braulio, por favor? La de los astronautas, ¿esa? Sí, sí. Ok. Desde allá arriba, ob- desde allá arriba observa el astronauta Eugen Cernan. Cernan. No son perceptibles las barreras de color de la piel, de la religión y de la política de aquí abajo dividen al mundo. Todo está unificado en un único planeta Tierra. Continúa, sí. Okay. Salman al-Saud, astronauta, el primero y el segundo día señalábamos hacia nuestro país, el tercero y cuarto hacia nuestro continente. Después del quinto día solamente teníamos conciencia de la Tierra como un todo. El ruso Anatoly Berezovsky dijo: no podemos colocar en un lado la Tierra y en el otro lado la humanidad. Formamos un todo orgánico y vivo. Nosotros los humanos somos aquella parte de la Tierra que siente, piensa, ama, cuida
y venera. Bien, gracias, Braulio. De nada. Entonces, por lo tanto, todo lo que hagamos en nuestro pequeño espacio en el cual habitamos, pues tendrá repercusiones en todo el planeta, ya que pues el planeta como tal es un sistema cerrado, no hay movimiento de materia hacia el exterior. Los ecosistemas, si son sistemas abiertos, tienen la capacidad de autorregularse, pero se queda ahí adentro todo. No, nada sale del planeta, así se nos queda nosotros mismos, y es lo que hablaba yo al inicio de la clase. Decía que con la parte de los microplásticos que ya habían sido encontrados en las placentas de las madres allá en Europa. Entonces ahí está la consecuencia. Si queremos pues un ambiente limpio, pues tenemos que trabajar en cosas limpias que sean sustentables, ¿no? Que generen un ambiente más sano. Entonces la basura que quemamos estará pues en nuestro aire, enfermando nuestros pulmones. El agua que contaminemos estará allí por mucho tiempo hasta que los filtros naturales lo purifiquen. Y el suelo que desertificamos y contaminamos con residuos sólidos pasarán pues muchos años para que estos elementos se reintegren a los ciclos naturales. When the European first came here, Columbus, we could drink out of any river. If the Europeans had lived the Indian way when they came, we'd still be drinking out of water because the water is sacred. The air is sacred. Our DNA is made of the same DNA as the tree. The tree breathes what we exhale. When the tree exhales, we need what the tree exhales. So we have a common destiny with the tree. We are all from the earth. And when the earth, the water, the atmosphere is corrupted, then it will create its own reaction. Mother is reacting. And the world has become, quote, a market. And it's this market that we have to deal with. And it's this idea of boundless and endless resources. And when you say resources, you're talking about our relatives, you're talking about our family. Fish are our family. It's not a resource, it's family. It requires all the respect. The structure of the world itself is such. It functions on natural law, and the natural law is a powerful regenerative process. There's a process of regeneration that continues and grows and is endless. It's absolutely endless if everyone agrees to the law and follows the law. But if you challenge the law, and you think you're going to change the law, then you're bound to failure. And in that failure will be a lot of pain, because the natural law has no mercy. It is only the law. The earth is all powerful. It wasn't made here for human beings. He said we're part of it. But we don't have to be here because the earth has its own process. And if it becomes to the point where you destroy yourself as human beings and you destroy life and finally leave this earth, the earth's not going to disappear.
there's not going to be an end of the world. That's really a very interesting concept to us. No, the world won't end. People's life on it will. So it's not the end of the world you're talking about, it's the end of us. And the world, no matter what damage you think you've done to it, will regenerate, will regreen, will redo everything that was here at one time, except there won't be any people. Because it's got all the time in the world. As you're coming down the final stretch, you're racing towards the finish, and there is the stone wall, and you're not pulling your horse. You're not stopping. You're in fact accelerating. That's the way I see the use of what you call resources. You're using them faster than they're reproducing. And you're headed towards that disaster, and none of you are pulling your horse. And every day that you don't do what's right is a day that you've lost an option. And you're losing your options every day. No tree grows by itself. A tree is a community. Certain trees, certain plants will gather around certain trees, and certain medicines will gather around those certain plants. So that if you kill all the trees, if you cut all the trees, and you're destroying the community, you're not just destroying a tree, you're destroying the whole community that surrounds it and thrives on it, and that may be very important medicine for people or for animals. So you've lost the community. And if you clear cut, which is what's happening in America and Canada a great deal these days, and I guess around the world, then you are really a very destructive force. And simply replanting trees is not replanting community. You lost a lot in the process. If you don't understand that, you will. And that understanding comes in a very difficult manner. And of the 100 dominant economic units in the world today, 100 largest economic units, and that's the word they use was units. 49 are countries and 51 are corporations. Now, you digest that for a second. What does that mean? It means that corporations are the driving force of decision making today. And corporations are not concerned with human rights. They're not concerned with human life. They're not even concerned with a proper wage for the people that are working for them. So what kind of decisions are going to be made on our behalf by this economic power, these corporate states, I call them? Oh, there's going to be hell to pay, as they say, for some of the things that are going on now. So I think that people have to become aware and become awake, and power is always in the people's hands, authority. They need to come of one mind, and they need to challenge the values that are being shoved at them today, because this has become a consumer society. It's driven by economics. It's not driven by common sense. You know, it's not good sense to follow somebody just because. Why? You can't give me an answer why you follow him, but if you were going to do something like jumping off a cliff, would you follow him? Would you do that? Use your sense. Use your common sense.
Everybody should be their own leader. In other words, do your thinking for yourself. And we look about for allies, we look about for friends, we look about for people who will understand and agree with those mandates of peace that we are now placing in your hands all life. And it is your responsibility and it is your duty to look after all life. And so when he was speaking like that, he wasn't talking about our aunts and our uncles and our cousins and our fathers and our mothers. He was talking about all life. He was talking about the trees. He was talking about the fish, animals, everything that grows, everything with life. Because it is a family. Bien, pues el video se llama Todos Somos Uno, o We're One. Y hay un mensaje que me va a dar hincapié para iniciar el siguiente tema. Bueno, este no, el tema de la clase de mañana. Antes quisiera escuchar sus opiniones de qué mensaje les deja el video, Evelyn. Que es muy importante el ecosistema para la vida. Janet. Que tenemos que ser más conscientes de lo que pasa en los bosques y así, porque básicamente poco a poco nos estamos acabando el mundo con eso de los, ¿cómo se dice? Perdón. No, no te preocupes. Me imagino que con las malas prácticas, ¿no? Sí. Hay una palabra que de hecho la mencionan en el video casi al final y es consumismo. Eso. Consumismo y economía. Sí, que se están consumiendo pues muy rápido ya el mundo. Muy bien, gracias. Gracias, Carla. Y Braulio, Mande, ¿cuál es el video que te deja, cuál es el mensaje que te deja el video? que hay que cuidar más el medio ambiente. Ujú. ¿Por qué? Porque hay que cuidar más el medio ambiente. Porque se están extinguiendo también como los animales se extinguen, también se pueden extinguir los árboles porque los talan y todo eso. ¿Y solo ellos? Y sí, ¿Ustedes, gracias, Braulio, ustedes consideran que solo las demás especies se van a extinguir? ¿Y nosotros qué? ¿Qué será de nosotros, Braulio? también. Exacto, también algo que dice el video, que no somos primordiales para el planeta Tierra, sino que somos una especie más y pasaremos a extinguirnos y definitivamente la Tierra seguirá su curso, ¿no? Seguirá regenerándose y definitivamente florecerá. Y nosotros pasaremos a ser historia, definitivamente. Bien, y para terminar, ¿qué sucede en la Tierra, Marte y Venus? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Qué primera diferencia ven ustedes, chicos? Que no hay población. Exacto, número uno, no hay vida. ¿Y por qué en la Tierra sí y Marte y Venus no?
¿Por qué en la Tierra sí hay vida y en Marte y Venus no, chicos? ¿Por qué? ¿O por qué piensan? No importa, no es como para ver quién sabe más, no, es para que puedan participar. Por la diferencia de densidad en el ambiente. ¿Sí? ¿Eso es una? Definitivamente la atmósfera, ¿no? Las atmósferas que tienen Marte y Venus son totalmente diferentes, pero en un comienzo todo el sistema solar tiene un origen común y ese origen común se llama Big Bang, ¿no? Todos iniciamos a través de una explosión que ocurrió hace millones de años en el que pues hubo una explosión y de ahí se empezaron a formar las galaxias y ahí inició a formarse el sistema solar. Solo que los planetas rocosos por densidad, el tamaño, pues se inclinaron, ¿no?, más al Sol, porque pues el Sol también genera una fuerza en el espacio del universo y que hace pues que los demás planetas giren alrededor del Sol. Que pues hasta hace algunos años eso era totalmente erróneo, ¿no? En la Tierra, el hombre era tan egocéntrico que incluía que él era el centro del universo y que todos los demás planetas giraban alrededor de nosotros, incluyendo el Sol. Y que eso le costó la vida a Galileo Galilei, ¿sí? Por la Iglesia Católica, afirmar que la Tierra no es el centro del universo, sino que los planetas giran alrededor del Sol. Eso le costó la vida y el Papa Juan Pablo II a finales del siglo pasado pide perdón a nivel mundial precisamente por las malas prácticas que ejercía la Iglesia. Entonces, sí, se empiezan a dividir los planetas, a los que se quedan los planetas rocosos y los planetas gaseosos por la densidad se van a la orilla, ¿no? Que son los demás planetas. Bueno, aquí agregaría Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Y después, bueno, se quedan los demás planetas allí alrededor. Esta es la hipótesis de Gaia, dada por James Lovelock, iniciando a partir de la reflexión de que todos tuvimos un origen común, pero ¿por qué específicamente la Tierra genera estas condiciones de vida? Sí, todos partimos de un origen común. Y bueno, ¿qué hizo Lovelock? Pues él observó que las atmósferas de Venus y Marte se encontraban en un equilibrio químico, mientras que la de nuestro planeta parecía encontrarse en un alto estado de desequilibrio. A sabiendas de que un clima dado depende de una composición atmosférica determinada, el investigador James Lovelock cayó en cuenta de que la Tierra había mantenido condiciones atmosféricas aptas para la vida o en desequilibrio químico por un largo periodo de tiempo, a pesar de un aumento de 30% en la luminosidad solar. Es decir, aún con una mayor incidencia solar, por ejemplo un planeta con mayor temperatura, la atmósfera terrestre se mantuvo en un dinámico equilibrio propicio para la evolución de la vida. Entonces esto llevó a pensar a Lovelock que los organismos vivos eran los responsables de influenciar y regular la composición atmosférica de la Tierra, manteniéndola apta para su sobrevivencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento el ambiente tuvo que cambiar, pero no cambió únicamente de la noche a la mañana, porque así fue, por magia, etcétera, no, sino que empezaron a aparecer ciertas estructuras que ustedes ya conocen y que se llaman células, que ayudaron a cambiar las condiciones atmosféricas de la Tierra. Y recordemos allí en la clase de biología cuando veíamos cómo el caldo primitivo de ser pues una atmósfera muy agresiva, pues la presencia de plantas y de diferentes bacterias, bueno, en aquellos tiempos pues las bacterias principalmente tuvieron la capacidad de pues poder ir generando y produciendo oxígeno y pues ayudaron a que la atmósfera se transformara.
Entonces, esto da pauta a la hipótesis de Gaia y dice pues que no solamente hablar de la historia de la Tierra es hablar de los cambios físicos, sino que también es necesario entender que fueron los seres vivos los que ayudaron a transformar el medio. Después pues viene Lynn Margulis, la microbióloga estadounidense, y con ayuda de ella pues fue posible reconocer no solo los mecanismos por los cuales la biota regula su entorno activamente, sino que también el dinamismo del una vez pensado estático entorno. O sea, estamos yéndonos como que al pensamiento de la época, ¿sí? Del siglo pasado. Esto no era, esto lo entendemos de otra forma ahorita, pero en aquel momento el explicarles a los científicos, a la demás comunidad científica y sobre todo a la población que efectivamente la evolución de la vida en la Tierra ayudó a transformar el ambiente, pues estaba en chino. La hipótesis fue reemplazada por el supuesto de que la biota y su ambiente pues conforman un solo proceso evolutivo autorregulante en el que ninguna de las dos partes se encuentran a cargo, sino que son compañeros, ¿sí? Que la vida y el planeta Tierra son fieles compañeros en el viaje llamado evolución. Y que bueno, la biota se adaptaría no solo al entorno geológico de su nacimiento, sino a un ambiente de su propia creación. Entonces, ahí está el ADN. El ADN tiene millones de años, nuestro propio ADN, sabemos, tenemos noción del lugar donde vivimos, tenemos esa conexión, nuestros orígenes están formados ahí. Biota y ambiente se entrelazaron íntimamente en una relación planetaria de reciprocidad que ha mantenido las condiciones ambientales aptas para la vida desde hace aproximadamente 3.6 billones de años. Incluso con relación a la teoría de evolución por la selección natural que mencionaba Darwin, pues la teoría de Gaia amplía esta visión al postular que los organismos no solo se adaptan a su ambiente, sino que también lo influencian y más aún conforman un solo proceso. Y bueno, como conclusión, pues físicamente la biosfera es una delgada capa que comprende alrededor de 6 o 7 kilómetros de la atmósfera, alrededor de unos 100 metros debajo del suelo, que es la litosfera, y hasta donde se encuentran presencia de organismos. Incluye también las aguas continentales y marinas, que es la hidrosfera, hasta donde también los microorganismos pueden sobrevivir. No es una capa continua de vida, ya que la distribución de los seres vivos es completamente irregular y recuerden que no es azarosa. Es un sistema porque contiene un conjunto de componentes bióticos y abióticos relacionados entre sí y que influyen mutuamente. Está organizada en poblaciones, comunidades y ecosistemas y contiene la totalidad de la vida existente en el planeta. Y es un sistema cerrado donde los nutrimentos, materia es utilizado una y otra vez, gracias a los ciclos biogeoquímicos, ¿no? De los componentes. Y bien, pues ahí estamos.